Y en esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes pues un mensaje que nos haga reflexionar, que nos haga acercarnos más a Dios y que nos ayude en nuestro caminar con Dios. Recuerdo el año pasado cuando estuvimos con ustedes, el año pasado que estuvimos con ustedes allá en Ecuador, recuerdo que pues era el tiempo en que la pandemia comenzaba y arreciaba, hermanos. Recuerdo que el último día que estuvimos con ustedes, ese día iban a cerrar los aeropuertos, iban a cerrar el aeropuerto en Quito por la noche. Anunciaron que ese día cerraban el aeropuerto a las 12 de la noche. Gracias a Dios nuestro vuelo fue a las 9 de la mañana, creo, 8 de la mañana. Entonces pudimos tomar nuestro vuelo a México. De otra manera nos hubiésemos tenido que quedar con ustedes hasta la fecha, ¿verdad? Nos hubiesen que haber mantenido por allá, alimentado, cuidado, paseado y todas esas cosas, ¿verdad? Y sobre todo soportado, ¿verdad? Nos hubiesen tenido que haber soportado. Pero recuerdo, hermanos, que era un temor bastante fuerte. Recuerdo que cuando tomamos el vuelo de regreso a México, que llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo hacia nuestra ciudad, que es Torreón, pues era bastante miedo, hermanos, era bastante temor el que se podía percibir en el ambiente de los aeropuertos. Y recuerdo que veíamos todo tipo de personas con caretas, cubrebocas, guantes, inclusive vimos por ahí algunos que traían inclusive un tipo de overol puesto, no eran de limpieza, no eran del sector salud, sino simplemente se lo habían puesto para prevenir el contagio, ¿verdad? Y pues para nosotros en ese tiempo fue cuando comenzó todo, hermanos, cuando comenzó esta travesía de la pandemia. Hoy hace ya más de un año que comenzamos con este viaje de la pandemia. Y después de este año, hermanos, que ya ha pasado un año y meses, considero que como hijos de Dios, algo bueno tuvimos que haber recolectado en el camino. Algo bueno. Y déjenme decirle por qué. Déjenme decirle que ciertamente, hermanos, muchas cosas terribles pasaron, muchas cosas malas sucedieron, ¿verdad? Como iglesia nos tuvimos que frenar. La pandemia nos robó actividades, nos robó eventos, ¿verdad? Planes, proyectos. Nos detuvo, nos frenó. Y no solamente eso, familiares, seres amados, amigos, hermanos en Cristo, conocidos, vecinos, partieron de esta vida, hermanos. La pandemia se los llevó, murieron y se fueron de esta vida. Otros se vieron en situaciones muy difíciles por la salud y se vieron internados en los hospitales, luchando, conectados a tanques de oxígeno, ¿verdad? Sufriendo porque la pandemia les hizo andar por ese camino. Otros perdieron sus trabajos. Muchos negocios se cerraron, fábricas se cerraron, se tuvieron que quedar en casa, ¿verdad? Y las escuelas se cerraron y fue un cambio total y absoluto. Esta pandemia que vivimos, hermanos, a los hijos de Dios, algo bueno debimos haber recolectado. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo, hermanos, y lo creo, porque el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo les dice, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 8, 28, dice, ahora bien,
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si se fija, dice que todo lo que sucede en torno a los hijos de Dios les puede servir para bien. Como hijos de Dios, hermanos, no podemos solamente enfocarnos en las cosas malas, en las pérdidas, en las desgracias, en los fracasos, sino necesitamos aprender también a ver lo bueno que podemos recolectar, lo bueno que podemos recibir. Y a pesar de que esta pandemia ha sido muy difícil, hermanos, para muchos de nosotros, para muchos países, hermanos, que todavía están sufriendo los estragos de la pandemia, algo bueno al fin de cuentas podemos recolectar. Y ese es precisamente nuestro tema. Después de este año, después de un año de haber vivido, haber sufrido esta pandemia, ¿cómo está tu fe? No pregunto por tu economía, porque a lo mejor se vio afectada. No pregunto por tus proyectos, porque a lo mejor los tuviste que cancelar. Pero pregunto por tu fe. ¿Cómo está tu fe? Después de este año que ha pasado y lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que hemos experimentado, ¿qué ha pasado con tu fe? ¿Qué de bueno ha traído a tu fe esto que vivimos, hermanos? Ciertamente para muchos quizá todavía lloramos a los que se han ido, a los que han partido, hermanos. Y todavía de vez en cuando suspiramos, ¿verdad? Porque les extrañamos. Y resurge el enojo y el resentimiento hacia la pandemia porque nos arrebató a seres amados, nos arrebató a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, hermanos. Se los llevó lamentablemente. Pero como hijos de Dios necesitamos, hermanos, aprender a ver que algo bueno debió haber sucedido en nosotros. Y yo quiero ayudarte a reflexionar en eso, a reflexionar después de este año, después de lo que hemos vivido, ¿qué ha pasado con tu fe? ¿Cómo está tu fe ahora? ¿Cómo es la fe que tienes ahora? Número uno, ¿será tu fe como la fe de Abraham para caminar en un camino que no conocíamos? Dice Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham, hermanos, tomó sus cosas, tomó su familia, tomó sus pertenencias y se encaminó, hermanos, hacia la tierra que Dios le iba a mostrar, pero no le dijo cuál tierra. Nada más le dijo, camina, toma camino a la tierra que yo te mostraré, una tierra que él no conocía. Y es nuestra fe como la fe de Abraham, hermanos, para caminar en ese, para andar en ese camino que no conocíamos. Ninguno de nosotros habíamos estado nunca antes en alguna pandemia, hermanos, ¿sí? De tal manera que nos viéramos confinados, que nos viéramos encerrados, que nos viéramos amenazados, que nos viéramos que tuvimos que echar mano de los recursos, ¿cómo se dice? Que la ciencia pudo habernos traído, ¿verdad? Y tuvimos que hacer uso de esos recursos para poder salir adelante, para poder seguir caminando y poder seguir avanzando en nuestra fe, ¿verdad? Algo que no conocíamos, algo que nunca habíamos visto, ¿verdad? Abraham se vio afectado, hermanos, claro que se vio afectado, pero su fe le hizo seguir caminando, así como a nosotros. Todavía recuerdo cuando tuvimos que cerrar el edificio de la iglesia.
cuando tuvimos esa junta para decir, hermanos, no podemos continuar reuniéndonos. Tenemos que cerrarlo. Yo estuve presente cuando ustedes como iglesia tuvieron que comenzar las reuniones en sus casas. Yo estuve ahí. Y sí, hubieron lágrimas, hubieron tristezas, pero era un camino que no conocíamos y tuvimos que hacerlo. ¿Cómo está tu fe? Como la fe de Abraham, dispuestos a caminar en lo desconocido. Segundo, ¿cómo está tu fe? ¿Es tu fe como la del pueblo de Israel, que se sintió seguro y tranquilo, confiado, porque la sangre del cordero que habían puesto en el dintel de las puertas les protegía del destructor? ¿Está así tu fe? Una fe tranquila, una fe confiada, una fe segura, porque la sangre del cordero te protege. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 22 y 23, dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un librillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Durante todo este año, hermanos, y meses que ya pasaron, nos vimos confinados, hermanos. Yo no sé si usted se acuerda el miedo que se sentía salir, ir a los lugares donde había mucha gente. Yo no sé si usted llegó a sentir ese miedo, ese temor, ¿verdad? Acudir a esos lugares. Yo no sé si a usted se angustió porque se acabaron los geles en la tienda, se acabaron los cubrebocas. Aquí en México, aquí en Torreón, donde somos nosotros, hermanos, se acabó todo. De la noche a la mañana, hermanos, fuimos a la farmacia y ya no había cubrebocas, ya no había gel para las manos, ya no había alcohol en botella. Todo se acabó, hermanos. Clásico de una pandemia. Hubieron compras masivas y muchos nos quedamos sin nada, hermanos, para protegernos. Y aprendimos a tener que usar gel constantemente en las manos, tener que salir con el cubrebocas, aunque sea a la tienda de la esquina, tenernos que poner cubrebocas, tenernos que lavar las manos constantemente, tener que rociar nuestro calzado. Sí, aprendimos a hacerlo, hermanos. Pero también necesitamos tener la certeza y la confianza, hermanos, de que la sangre del Cordero de Dios nos protege, hermanos. Porque el gel, el alcohol, el cubrebocas, a lo mucho que nos puede proteger es contra el COVID-19, hermanos. Pero no nos puede proteger contra el pecado. Nos puede prevenir de una muerte física, pero no nos previene de la muerte eterna. Pero la sangre del Cordero de Dios nos protege de todo mal y nos previene de la muerte eterna, hermanos. ¿Cómo está tu fe después de este año? ¿Es una fe más confiada, más segura, más estable en la sangre del Cordero? Tercero, después de este año que ha pasado, ¿cómo está tu fe? ¿Es tu fe como la fe de Josué, que Dios le pidió que conquistara esa tierra de Canaán? Fíjese lo que dice Josué capítulo 1, versículo 9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué, hermanos, tenía que llevar al pueblo de Israel a la conquista. Moisés lo llevó por el desierto a la libertad,
pero Josué tenía que introducirlo a la tierra prometida y llevarlo a la conquista de aquella tierra. Y más sin embargo, Josué lo hizo, hermanos. Josué llevó al pueblo como caudillo, como líder, a la conquista y a la victoria, ¿verdad? Este año, hermanos, este año de pandemia que ya pasó, este tiempo de este año y meses, quiero pensar, hermanos, que aprendimos a conquistar nuestros temores, aprendimos a conquistar nuestros miedos, aprendimos a conquistar aquello que nos estorbaba, hermanos. Aprendimos a caminar por fe, aún en medio de la oscuridad, hermanos. Sí. Y más aquellos que nos vimos envueltos en la enfermedad, como dice el salmista, en el valle de sombra de muerte. Aprendimos, hermanos, a conquistar ese miedo en Dios. Sí, eran fuertes las imágenes de lo que se vivió en tantos países, hermanos, tantos muertos, tanta tristeza, tanto dolor. Era terrible esas imágenes. Pero después de este año, quiero pensar que aprendimos a conquistar el miedo. Y ahora podemos levantar el rostro y decir, vamos adelante, vamos hacia adelante, porque Dios nos dará la victoria, hermanos, más que nada. ¿Cómo está tu fe después de este año? Ha pasado ya un año, hermanos, un año y meses. ¿Cómo está tu fe después de lo que hemos vivido? ¿Es tu fe como la fe de Job? Y eso es lo que dice Job capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fíjense bien lo que dice, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo está tu fe? ¿Es tu fe como la fe de Job, que aún en medio de la enfermedad y la desgracia y el dolor y la tristeza, hermanos, aún en medio de esas situaciones terribles, Job no dejó de adorar? ¿Es tu fe así, de esa manera? Esta pandemia, hermanos, debió habernos servido para eso. Ha sido una de las cosas que debimos haber recolectado en esta pandemia. Que a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de la tristeza, a pesar de estar enclaustrados, a pesar de que las puertas de los edificios se cerraron, una cosa no dejamos de hacer: adorar a Dios. Seguir adorándolo. Me decía ahorita Marcelo, ahora, hermanos, creo que nos juntamos más para adorar, dice, ahora que estamos en pandemia. Y es cierto, hermanos, eso es cierto. Fue uno de los fenómenos que pudimos ver. La gente buscó más a Dios. La gente se acercó más a Dios. Porque es una de las cosas que esta pandemia debió habernos enseñado. Que a pesar de las situaciones complicadas que la vida o que la pandemia nos trajo, debimos continuar adorando a Dios. Y lo hemos hecho, hermanos. Entonces pregunto, ¿cómo está tu fe? Después de este año, ¿qué ha pasado con tu fe? Hermanos, si esta pandemia sirvió para deprimirnos, para alejarnos, para detenernos, para doblarnos, para quebrarnos espiritualmente, hermanos, créame que entonces nos está faltando un poquito ser más como los hijos de Dios. El apóstol Pablo lo dice bien claro, ¿sí? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Todas las cosas, hermanos, aún las malas, aún las terribles, aún las penosas, como esta pandemia. Ya hace más de un año, hermanos. Y nuestra fe no puede ser la misma. Después de este año y meses que hemos vivido en esta pandemia, nuestra fe, hermanos, debe ser más fuerte, más funcional, más estable, más profunda, más arraigada en Dios, ¿sí? Más dispuesta a servir, más dispuesta a hablar de Cristo. Nuestra fe, hermanos, debe ser más grande, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, mis hermanos. Y si usted vivió momentos difíciles en esta pandemia, si usted sufrió en esta pandemia, si a usted esta pandemia le trajo dolor, su fe ahora debe ser más fuerte, sí, debe ser más grande. Yo le invito, no se quede en el camino. Sigamos avanzando. Esto no ha terminado, esto no ha acabado. Solamente vamos a aprender a vivir con ello. Y tenemos que hacerlo, hermanos, porque es un reto a nuestra vida, es un desafío a nuestra fe. Y debemos de darle gracias a Dios. Debemos de darle gracias porque es una manera de probar nuestra fe, probar nuestra fidelidad, probar nuestra entereza en Dios. Démosle gracias. Gracias porque esto nos ha hecho mejores, no peores. Esto nos ha hecho crecer, no menguar. Sí. Démosle gracias a Dios porque esto quizá pudo habernos arrebatado la vida existencial, pero no la espiritual, hermanos. Esa sigue adelante. Así que yo le invito, démosle gracias a Dios por este tiempo, por este año y meses que han pasado, y que ahora usted está preparado, preparada para enfrentar cosas mayores. Ahora usted está listo para batallas más grandes. ¿Por qué? Porque su fe ha crecido. Que Dios me les bendiga, que Dios sea con ustedes, hermanos. Muchas gracias por su atención. Gracias a los hermanos que me han invitado. Les guardamos en el corazón, hermanos, y créame que pido a Dios, estamos rogando a Dios con todo el corazón, nos vuelva a dar la oportunidad de estar con ustedes, de poder estar una vez más, ver sus rostros y gozarnos en el Señor, en la adoración juntos, allá en Pilanqui. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.